Muy amados hermanos, estimados amigos, siempre es un gozo encontrarnos, no por el hecho de vernos, ¿no? Sino porque encontrarnos aquí en este canal nos permite compartir la palabra del Señor. ¿Verdad que eso nos motiva a estar acá? Que podamos compartir la palabra del Señor. Jesucristo dijo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Qué gozo poder compartir el Espíritu del Señor por la palabra. Qué gozo es acercar la vida de Cristo a usted a través de la palabra que conversamos. Le invito en el amor del Señor, si puede, si tiene una Biblia cerca, Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Leemos entre el versículo 15 y el 22. ¿Eh? Entre el versículo 15 y el 22, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Mire el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Amén al Señor. Dios, nuestro Padre, es un Padre que ama a sus hijos. Y como ama a sus hijos, es un Padre que aplica disciplina. Él sabe disciplinar a sus hijos. Si usted pudiera acompañarme a Hebreos en el capítulo 12, habla el Espíritu por el apóstol allí, y versículo 7 y 8 concretamente, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿De nuevo? Si soportáis la disciplina de Dios. Disciplina de Dios. Porque antes, en el versículo 5, dijo, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres arrepentido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 7. Volvemos a leer. Si soportáis la disciplina del Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero, mira el verso 8, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Jesucristo
que vino a establecer el reino de Dios y su justicia, él entonces enseña aquí a los discípulos. Bueno, hay gente escuchándole también. Y él dice, miren, lo primero, nosotros vamos a hacerlo en este orden. Lo primero es la disposición que debe haber en el corazón para perdonar. La disposición que debe haber para perdonar. Los versículos 21 y 22. Pedro se acerca al Señor para decirle, Señor, mira, yo estoy como de buen ánimo hoy día. Entonces, quiero ofrecerte algo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Señor? Que yo perdone a mi hermano varias veces. ¿Qué te parece si le perdono 7 veces? 7 veces tenía un sentido, hermanos, especialmente entre el pueblo, entre los judíos, ¿no? Tenía como un sentido de totalidad, ¿no? De perfección. Señor, ¿qué te parece si yo perdono a mi hermano? Le dice Simón Pedro, 7 veces. Así como, mira qué bien lo que te voy a decir. Y la respuesta del Señor es, no te digo hasta 7, sino más bien hasta 70 veces 7. Está hablando de perdonar cada día a un hermano. Y si uno se rodea cada día de 2, 3, 10, 15 o 20 personas, lo que está diciendo el Señor, que respecto de cada una de esas personas hay que tener esta disposición. Perdonar 70 veces 7. ¿Quién puede llevar ese control? ¿Quién puede? No, lo que el Señor está diciendo no tiene que ver con números. No es una cuestión de números, es una cuestión de disposición del corazón. Es una cuestión de entender que todos nosotros, sin excepción, necesitamos perdón. Mateo en el capítulo 6, el Señor enseñó a orar a los discípulos. Y les dijo, ustedes van a orar a su Padre. Y cuando oren al Padre, van a decir, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego el Señor agrega el comentario y dice, porque si ustedes perdonan a los que los ofenden, también vuestro Padre les perdonará a ustedes vuestras ofensas. Pero si ustedes no perdonan, el Padre tampoco les va a perdonar. La pregunta es, ¿quién de nosotros no necesita todos los días perdón de Dios? ¿Y cuántas veces? ¿1, 2? ¿Cuántas veces? Lamentablemente, muchas veces necesitamos que Dios el Señor nos perdone. Sí, pero para que Dios nos perdone, nosotros debemos disponernos a perdonar al hermano. El perdón no es cuestión de números, el perdón es disposición del corazón. Es entendimiento de que debo amar a mi hermano más allá de las veces que él se equivoque y que requieran perdón. ¿Cómo procedo con ese hermano que se equivoca varias veces? Yo tengo la disposición de perdonar. Debo tenerla según está dicho. La pregunta es, ¿cómo procedo? Y aquí el Señor entrega un manual de procedimiento. Como él acostumbraba, en pocas palabras, dice muchas cosas con una claridad impresionante. Sea bendito y alabado el Señor. Mire el versículo 15, 16, 17. Dice, si tu hermano peca contra ti. Bueno, ¿qué corresponde? Corresponde, amigos, hermanos, reconocer que el hermano está en debilidad. Si el hermano peca, es porque todavía no es plenamente libre. Si el hermano peca, es porque no ha alcanzado una madurez, no ha alcanzado en la gracia del Señor un trato del Espíritu, como lo dice el apóstol Juan, pero en la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3. Dice, versículo 6, por favor, versículo 6. Todo aquel que permanece en él, en Cristo, todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto
ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en Cristo. Pero, ¿cómo es esto? Suba conmigo un poquito. Versículo 4. Verso 4. Todo aquel que comete pecado, el que comete pecado, infringe también la ley. O sea, queda como un hombre manifiesto, ¿no? Queda descubierto, esa es la mejor palabra, queda descubierto como pecador delante de Dios. Ese es el punto. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Verso 5. Y sabéis que Él es Cristo el Señor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. ¿Por qué? Porque Él apareció para quitar nuestros pecados. Aleluya. Entonces, todo el que permanece en Cristo no peca. Pero todo aquel que peca todavía no le ha visto, no le conoce. Versículo 7, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, verso 8. Por favor, tomemos esto para que lo podamos aplicar acá en Mateo capítulo 18. Dijo el Señor Jesucristo, 18:15, si tu hermano peca contra ti, lo primero que tienes que hacer no es acusarlo, no es golpearlo, no es darle con todo. No, lo primero que tienes que hacer es reconocer que el hermano está en debilidad. Él no ha visto plenamente al Señor. No ha entendido que Cristo el Señor vino para deshacer la obra del diablo. No lo ha entendido. Por lo tanto, es pequeño, está en debilidad. Que necesita ayuda. Eso es lo primero. Necesita ayuda. No necesita juicio. No necesita acusación. No necesita ser tratado duro para que se corrija. No. Él está en debilidad. Por eso que todavía el maligno trabaja en él, por eso que todavía el pecado tiene cierto gobierno sobre él. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero? Bueno, lo tomas, dijo el Señor, lo tomas estando tú y él solos. Lo tomas y le muestras la verdad de Dios. Le muestras la palabra. Le muestras que, por la palabra, le muestras que ha pecado, que la paga del pecado es muerte y que requiere arrepentimiento. Para eso lo tomas aparte, estando tú y él solos. Dijo el Señor, si él te escucha, habrás ganado a tu hermano. Aleluya. Seguramente, si te escucha, recibió la instrucción, recibió la palabra. La palabra, dijo el Señor, que yo les doy, son espíritu y son vida. Entonces este hombre está alimentado, está fortalecido, aprendió esto. Entonces seguramente no va a seguir pecando de la misma manera. ¿Qué pasa? Dice, si este hombre peca, ¿qué pasa si peca? Tú lo sacaste aparte, le hablaste, le mostraste la palabra de Dios. Pero el hombre no pudo entender y sigue pecando y sigue en el mismo pecado. Bueno, dijo el Señor, tienes que tomar a 2 o 3 testigos. Esto es un principio del Señor que viene desde la ley de Moisés. Tienes que tomar a 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, debes tener un respaldo de que lo estás tratando en amor, de que lo estás ayudando, de que le estás mostrando el camino, de que estás trabajando para sacarlo de allí del pecado donde él está. Entonces llama a 2 o a 3, reúnanse con él, muéstrenle por la palabra la correcta forma de actuar, muéstrenle el camino para que el hermano sea ganado. No está expresamente dicho aquí, pero si aquel hombre que ha pecado, que ha caído, que ha sido exhortado, ahora hay 2 o 3 hermanos más que están presentes, y en la presencia de todos, cada uno tiene una palabra, cada uno una exhortación. Si aquel que pecó
se arrepiente porque el Espíritu de Dios trata con él. Aleluya. De nuevo, hemos ganado al hermano. Ese es el objetivo. Por favor, observe usted que el objetivo no es si aquel pecó contra mí, el objetivo no es que yo haga cosas para que yo salga así como limpiecito, como inmaculado. El objetivo no es que se disculpe conmigo. El objetivo no es que me pida perdón varias veces. El objetivo no son esos los objetivos. Es al revés. El objetivo es que aquel hombre que estaba en pecado conozca a Cristo, se arrepienta y él sea salvo. Si nunca se le ocurrió pedirme perdón, ¿qué importa? Si el Señor lo perdona, aleluya, ¿quién soy yo? ¿Se entiende? El objetivo para el hermano que peca, el hermano que procede mal, el hermano que ofende, el objetivo no es juzgarlo, criticarlo y darle fuerte. No, el objetivo es al revés, es amarlo, tratar con él, primero a solas. Si a la primera entiende, el Espíritu trata con él, obedece, se arrepiente y enfrenta su vida a Cristo, aleluya, tenemos victoria. Si así no ocurre, y entonces después tomamos 2 o 3 testigos, y con estos testigos la palabra fluye, llega al corazón de aquel, y aquel se arrepiente, gloria a Dios, lo habremos ganado. Ahora, dijo el Señor, si después de este procedimiento todavía el hombre no se arrepiente, entonces dijo, dilo a la iglesia. Que la iglesia sepa que el hermano está en debilidad. ¿Por qué? Lo primero, porque la iglesia deberá orar por él. La iglesia deberá pedir al Señor misericordia. La iglesia intercederá por su hermano caído. Pero también para que la iglesia cuide de que cualquier relación con dicho hermano se haga en la gracia del Señor, para que este hermano que está en pecado no contamine al resto del cuerpo. La iglesia deberá actuar entonces en sabiduría, con conocimiento de la situación pendiente. Ahora, eso, de nuevo, debiera significar, hermanos, así como una avalancha de fe, una avalancha espiritual, toda la iglesia orando, Señor, el hermano cayó en pecado, no lo estamos acusando, estamos rogando misericordia, estamos rogando que trate con su alma, estamos rogando que la sangre de Cristo una vez más le limpie de todo pecado. Bueno, dice que si al actuar la iglesia en favor, en amor de este hombre o mujer, si al actuar la iglesia en favor de él, el hombre se arrepiente, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor había dicho antes, hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 que ya son parte del redil. Hay mucho gozo. Pues bien, si por alguna razón, después que un hermano trató con el otro a solas, después que tuvo 2 o 3 testigos para tratar la situación, después que fue informada la iglesia, y la iglesia ha orado, y la iglesia ha apoyado, y la iglesia ha cuidado la comunión con él, si todavía después de eso dice, si no oye a la iglesia, entonces ténganlo por gentil y publicano. Significa que este no está en el llamamiento del Señor. Significa que no puede recibir al Señor, no puede recibir la palabra. Significa que el Señor, aunque hay misericordia en él, significa, sin embargo, que su corazón está endurecido para la palabra del Señor. Significa que su corazón es como la tierra que está junto al camino, que es una tierra tan dura, donde cae la semilla, rebota, no penetra, y por lo tanto, como queda encima, vienen las aves del cielo y se comen esa semilla y no hay fruto, nunca habrá fruto, porque la tierra no está preparada para ser de bendición. En ese caso, déjenlo, ténganlo por publicano, ténganlo por gentil, ténganlo como un hombre que no puede venir a Cristo y arrepentirse, ténganlo como un hombre. Si lo recuerdan, bueno, oren por él, a ver si el Señor tiene de él misericordia.
pero lo que compete a ustedes ya habrán procedido, ya habrán hecho de la manera que les ha sido enseñado. ¿Y qué viene luego? Bueno, que el Señor les dice a los discípulos: sepan ustedes que todo lo que ustedes aten en la tierra, todo lo que se transforme en un nudo aquí, todo lo que sea una cosa no clara, todo lo que sea una cosa llena de tinieblas, todo lo que aten en la tierra inmediatamente queda atado en el reino de los cielos. Es como un decir: no se olviden de la omnipresencia de Dios. No se olviden que el Espíritu de Dios llena toda la tierra. No se olviden que Dios el Padre gobierna desde los cielos, pero gobierna absolutamente sobre todo. Su presencia está en todo lugar, su gracia lo cubre todo, su mirada, su mano poderosa está puesta sobre todas las cosas sin ninguna excepción. Por lo tanto, todo lo que aten aquí en la tierra inmediatamente es atado en la presencia de Dios. Pero al contrario, todo lo que desaten aquí, toda cuestión que antes hubo, toda enemistad, toda diferencia, toda mala palabra, toda ofensa, toda actitud incorrecta, todo aquello que desaten aquí, que se libere aquí, que se alice, que se haga suavecito aquí. Qué interesante. Viene a mí por el Espíritu del Señor la palabra de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, cuando dice que Cristo el Señor, al morir por la iglesia y proceder al lavamiento del agua por la palabra, dice, el objetivo, dice, es llegar a tener una esposa limpia, dice, sin manchas y sin arrugas. Así dice, sin mancha, pero dice sin arrugas. Usted sabe que las arrugas, los pliegues, esconden pequeñas cositas. No, lo que el Señor quiere es que no haya arrugas, que no haya manchas. Por lo tanto, dijo el Señor, todo lo que desaten aquí, todo lo que quede lisito, sin arrugas, no, sin pliegues. Bueno, todo lo que aquí desaten, inmediatamente desatado en el reino de los cielos. ¿Y qué significa eso? Que tenemos una libre entrada. Si estamos en paz los unos con los otros, dirá Primera de Juan, si estamos en paz los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amigos, hermanos, si usted ya conoce al Señor, reconozca que su hermano, igual que usted, necesita salvación, necesita apoyo, necesita perdón. Si usted, amigo, recién nos escucha, recién comparte con nosotros esta bendición de la palabra del Señor, queremos decirle que cuando usted viene a Cristo el Señor, nadie nunca le va a juzgar. Nadie nunca le señalará con el dedo. Nadie nunca de nada le va a avergonzar. Porque la Escritura dice que si usted viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas habrán pasado. En Cristo todas son hechas nuevas. Deseamos que venga el Señor, que permanezca en el Señor, que ame al Señor. En este bendito Señor y a este bendito Señor que nos ha amado tanto y ha hecho tanto bien a nuestras vidas, a Él damos gloria y honra y alabanzas por siempre y para siempre. Amén. Señor les bendiga.